Lo que importa presenta Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, la suerte está echada. Conversamos con Pepe Out, experto electoral. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al último Animales Políticos antes de las elecciones del domingo. Cristóbal Belolio. No queda nada, pensar que... Pero qué elegancia, Cristóbal. Muchas gracias, es que estamos de elecciones. Me hubieras avisado, yo aquí todo Homero, ¿por qué tan brillento. elegante? Porque tenemos elecciones. Efectivamente es el último Animales Políticos antes de la primera vuelta, ¿cierto? Lo más probable es que haya una segunda, de la primera vuelta y las parlamentarias. Nosotros comenzamos este proyecto hace ¿cuánto? Como 6 meses, 5 meses. Justo antes de las primarias. Justo el día antes de la primaria, sí, prácticamente. Han Así sido, que- han sido como años, ¿no? Pues ya han pasado cosas igual. Sí, por eso me embarga la emoción en este minuto. Pero bueno, partamos por comentar un poco qué es lo que ocurrió anoche, ¿cierto? Tú fuiste uno de los protagonistas. ¿Cómo lo viviste en comparación al primero? A ver, yo creo que hubo varias cosas. Primero, se notaba un ambiente harto más tenso al principio. Como que había una sensación de que había mucho en juego, mucha expectativa. Los candidatos estaban como al principio, encontré bastante rígidos. Que fue cambiando a medida que estos debates más son tan largos, tienen tantos intermedios que igual permiten un cierto relajo como humano, digamos, porque los candidatos entre medio conversan entre los asesores. Sí. Ayer repartieron unas sopaipillas que estaban muy buenas cuando ya eran como las 12 de la noche. Entonces, como que todas esas cosas van haciendo que de alguna manera vayan ocurriendo cosas que humanizan un poco la puesta en escena. Ayer, de hecho, en un momento, Parisi con Janet Jara estaban compartiendo como unos lentes ópticos para leer unos apuntes que no leían bien. Van pasando esas cosas por el lado. Hay una que sí vimos. ¿Cuál? La rosa. Ah, claro. Fue una rosa, ¿no? Una rosa. No, yo ese fue el momentazo del debate. Yo creo que ¿Cierto? en 10 años más nos vamos a acordar de ese momento del Como debate. las llaves de la señora Juanita, Sí. ¿cierto? Yo creo que fue un gran momento y creo que fue un gran acierto. Creo que fue un golazo de Kaiser. Kaiser demostró que es como un yogur americano. En el fondo es dulce. En este caso sería un yogur alemán. Un yogur alemán en el fondo es dulce, ¿cierto? Claro. No es tan duro como... Porque sabemos que ya vamos a analizar el detalle de la estrategia, ¿no? Pero evidentemente uno de los grandes problemas de Kaiser siempre ha sido su historial de frases misóginas o de frases contra las mujeres, y tener como este gesto como medio de caballerosidad a la antigua, creo que le funcionó muy bien. Claro. Sí. Como Kiki Morandé diciendo feliz día, chiquillas, cuando es el 8 de marzo. No, pero el cumpleaños era como bien inatacable. Yo lo Como- encontré, como- yo lo sí, encontré muy buen bueno. momento. Fue un acierto de él, de todas maneras. Fue un gran acierto. Creo que, dicho eso, los candidatos creo que también han aprendido un poco en esta temporada de debates, y en general creo que todos hicieron más o menos un buen trabajo. Luego podemos como ir analizando, pero creo que por lo menos los candidatos principales estuvieron bien, y yo diría que han ido mejorando. El caso más claro, el de Janet Jara. Yo creo que fue su mejor debate por lejos. Me pareció bastante sólida en lo que contestó. Muy diferente si hacemos la comparación al primer debate de Chilevisión, donde hubo consenso en que lo hizo muy mal. Ella misma lo reconoció. Creo que ella ha ido ganando experiencia. Ella era debutante en campañas, era debutante en debates. Y me parece que ha ido ganando aplomo y seguridad en cómo plantearse en este tipo de instancias. Sí, la típica pregunta morbosa después es ¿quién ganó el debate? Y es una pregunta muy difícil de responder justamente por lo mismo, porque no hay una métrica muy objetiva contra la cual comparar, sino más bien tus propias expectativas. Y yo creo que las expectativas que uno tenía sobre Jara al principio eran relativamente altas, y como palideció frente a esas expectativas, fue la gran perdedora del primer debate. En cambio, ayer yo creo que quizás no habían tantas expectativas, y yo creo que efectivamente lo hizo bastante bien. Se veía segura, se veía más confiada. Trató de jugar en su cancha, que es la cancha desde el día 1, el costo de la vida. El costo de la vida, ¿cierto? lo repitió muchas veces. Como lo dijo aquí Cristian Valdivieso en Animales Políticos, esta es una campaña que no ha girado en torno a temas postmateriales, ¿cierto? No se le escapa un pluri ni un todes, ¿cierto? Sino por el contrario, la pregunta es cómo llegar a fin de mes, ¿cierto? Y en ese registro, al menos ayer, me parece que fue consistente. Le pegó un par de palos a sus rivales a la derecha, e incluso se dio el lujo de distanciarse del gobierno. Sí, lo hizo bien explícitamente. Y creo que eso es otro elemento a tener en cuenta, que Jara ya con la claridad de que el voto del gobierno ya es de ella, digamos, ya no se le fue, está, me parece que pivotando ya una campaña de segunda vuelta donde intenta ampliar sus fronteras, y ayer fue muy clara. Yo le pregunté qué había sido lo peor del gobierno, habló del caso Monsalve, pero ya antes había hecho varias entradas por ahí. Dos más conté. Claro, sí. La que dijo que el estilo de Boric no era el suyo, y no solamente por lo de no pararse para salvar a Milei, en general había dicho antes, no es mi estilo. Y hubo un minuto en
en el cual creo que fue Iván Núñez, por haber sido, que preguntó acerca de este caso de la toma de San Antonio, si la desalojarían o no, y ella dice, yo le quiero mandar un recado al gobierno, tiene que hacerlo, algo así, tiene que hacer cumplir la ley. Claro, y eso fue interesante porque fue totalmente voluntario, no es que nadie la haya horquillado para que hablara del gobierno. Ella emplazó al decidió gobierno, pegarle al gobierno en ese tema. Sí. Entonces creo que es interesante como análisis también de lo que están haciendo. Ahora, me parece que la atención del debate ayer claramente estuvo puesto en la dupla Kaká, en Kast y Kaiser, porque esa es la gran incertidumbre, esa es la gran duda que hay, que de alguna manera ha logrado armar Kaiser en estas últimas semanas, si hay alguna posibilidad de que Kaiser pueda dar el sorpaso y sacar a Kast de la segunda vuelta. Y ayer desde la puesta en escena, porque había 8 y los 2 puestos centrales por sorteo del CERVEL, porque son los que tienen los números allí, 4 y 5, estaban al medio Kast y Kaiser, un poco dominando el debate desde ahí, y me parece que gran parte del interés del debate tenía que ver con eso, con qué tanto se topaban, qué tanto sus estrategias eran disímiles. Ahí me parece que está el nudo dramático de lo que pasó anoche y de lo que va a pasar hasta el domingo. Sí, yo creo que Kast quiere que esta elección haya sido ayer. Claro. Sí. Exacto, o sea, que se acabe rápido esto, porque si esta elección llega a durar 3 semanas más, me pillan. Yo creo que es como la sensación ambiente, ¿cierto? Es lo que además están diciendo aquellas encuestas que no podemos conocer, pero que conocemos igual. La energía hoy día la tiene Kaiser, ¿cierto? Acá se le está yendo la gente al estadio. Claro. Yo sé que eso se ocupa para decir cuando alguien se está quedando pelado, pero en este caso se entiende la analogía electoral, ¿cierto? O sea, la tensión se está yendo. Es como en esos campeonatos de Grand Slam, que hay varias canchas y se empieza a pasar al lado, oye, estamos entreteniendo el partido del lado. Exacto. Y la gente se empieza a ir de un partido y se van a llenar la cancha del lado. Y Kast además ayer poniendo, ¿cierto?, en juego un libreto súper sistemático, ¿cierto? Pero majaderamente insistente en lo mismo, ¿cierto? No solamente en el tema de gobierno de emergencia, que yo creo que en eso, ¿cierto? Ha estado súper sólido en decir no me voy a meter con la batalla cultural, con los temas valóricos. Ayer evitó hablar del aborto, tú lo toreaste ahí y él dijo, a ver, usted sabe lo que yo pienso, pero no es lo que yo voy a dedicar a hacer estos 4 años. Sabe lo que pienso, pero no lo voy a repetir. Correcto. Pero es por algo, claro. ¿Cierto? Porque al revés, que Kaiser llegue y te dice, sí, yo no voy a matar guaguita. O sea, te lo dice, te lo pone... porque quiere que ese sea un titular, digamos. Correcto, claro. Correcto. En el caso de que Kast quiere evitarlo es porque deliberadamente entiende que tiene que renunciar a eso por ahora. Ahora, claro, tan apegado al eje semántico de su campaña, que es este del gobierno de emergencia, que a veces esa repetición es un poquito desagradable, un poquito insoportable, ¿cierto? No puede decir que cada cosa que haya pasado mal en Chile, ¿cierto?, desde la conquista hasta la fecha, sea culpa de lo que ha pasado en los últimos 4 años. O sea, todos los males de Chile, el mal gobierno, yo creo que cualquier pregunta que le hacían, él la cambiaba, ¿cierto? Los fenicios le decíamos eso. Exacto, los fenicios. Todo era culpa de este gobierno. Está bien, yo entiendo que ese es su discurso, él quiere ser el anti-Boric, ¿cierto? Pero claro, un poquito majadero, y yo creo por lo mismo creo que se acabe rápido esto, porque seguir repitiéndolo ya un poquito... Claro, yo creo que esa es la gran duda, ¿no? Que Kast está siendo muy consistente con su estrategia, lo que tiene sentido, claro, pero lo hace verse aburrido, lo hace verse repetitivo, lo hace verse débil de alguna manera, sobre todo cuando tienes un tipo al lado que no piensa tan distinto a él, pero que en el fondo está diciendo todo el rato, yo sí digo lo que pienso. Sí, ¿no? Mientras él se calla, mientras él está en silencio, mientras él no responde las preguntas, yo estoy feliz acá, correcto, respondo de todo, digo las cosas más radicales que se me ocurren, y además los digo con un aplomo, con una seguridad, pasándolo muy bien, y eso hace que, claro, haya una diferencia de energía tremenda entre lo que están mostrando, y ayer fue muy evidente porque estaban al lado, digamos, en el debate, lo que están mostrando Kaiser y Kast. Sí, ahora yo creo que Kast, dentro de su libreto más bien defensivo, cumplió. Yo creo que él efectivamente salió, como decía un amigo mío, salió a jugar con 6 defensas, ¿cierto? Puso el búho atrás, minuto 95, la pelota, ¿cierto? En el córner, a la galería, a cualquier lado. Pero hizo la pega. Yo creo que ayer de alguna manera él quedó instalado. Una cuestión bien interesante que ha pasado en las últimas semanas, lo comentamos la semana pasada respecto de esta potencial corrida de votos de Matei a Kast para, ¿cierto?, evitar que sea Kaiser el que pase a segunda vuelta y eventualmente hipoteque las posibilidades de la derecha de ganar la presidencial. Se ha instalado estos últimos días la idea de que Kast es el voto útil. Claro. Que una cosa que era antes era Matei el voto útil, ¿cierto? Un voto quizás no tan pasional, no tan de corazón, pero uno decía, bueno,
que no calienta mucho, pero es el voto más racional, más estratégico. Hoy día pareciera que es Kast el voto útil, y insistió Kaiser al principio y al final del debate, creo, o durante el debate, en que él era el voto por convicción, para distinguirlo del voto útil o estratégico. Claro, y al estar todo centrado en esto, lo que también se hizo muy evidente, me parece a mí ayer, es que Evelyn Matei queda fuera de la discusión. Sí. No estaba en el centro de la discusión. Si bien intentó, partió con un discurso intentando doblar un poco la apuesta, ¿no? Esa es la que hablaba más duro y cementerio, cárcel. 2 veces dijo cementerio. Y usando frases a mí que se vayan a la cresta, como Sí. tratando por la vía discursiva de meterse en la conversación. Siento que no lo logró, que ya le es muy difícil, porque claro, no puedes pelear en ese escenario con un Kaiser que dice las mismas cosas, pero las duplica, las dice con mucha más seguridad, más certeza y sin cambio en su discurso. Me parece que ayer Matei trató un poco de seguir con la estrategia del trap, ¿no? De un lenguaje como más llano y más directo, y yo digo las cosas como son, pero ya han sido tantos los cambios de discurso y de estrategia que intentar algo nuevo así a 6 días de la elección creo que ya no funciona, ¿no? Sí, una reflexión general a propósito, también ella ayer apeló al tema de la experiencia. Yo sí. aquí soy la que objetivamente de estos 8 tiene más dedos para el piano. Y citó al presidente Piñera nuevamente, ¿no? Correcto, yo aprendí de él. Claro. Como el Padawan de Piñera, ¿cierto? El maestro Yoda me enseñó a hacer esta pega y por lo tanto soy el que mejor la sabe hacer. Estuvo buena esa, pero no sé hasta que. Pero un poco también tiene que jugar la nostalgia de Piñera. Hasta hace pocos meses atrás éramos todos piñeristas en Chile, ¿cierto? Todos añorábamos su eficiencia, ¿cierto? Ahora, perdona. Parece que no añoramos tanto su filosofía pragmatista. Pero ojo, en esta elección tienes a Kast, que fue básicamente opositor a Piñera, y Kaiser ni qué decir. Claro. O sea, Y los que le están llevando no son gente que tenga en lo absoluto la bandera del piñerismo. A eso voy, que parece un poco paradójico que hasta hace pocos meses atrás estábamos todos llorando a Piñera no solo por su trágico fallecimiento, sino porque añorábamos casi que la eficiencia de las parcas rojas, ¿cierto? Esta especie de Freddy Turbina que no duerme y se levanta, ¿cierto? Para hacer la pega como jefe de gobierno y no solamente como jefe de Evelyn que tenía el chaleco amarillo como símbolo de lo mismo. Correcto. Y al mismo tiempo estamos como rechazando su filosofía más pragmática. Eso hoy que es la paradoja. Porque estamos eligiendo justamente a Kast o Kaiser. Salvo que tú interpretes que Kast, que es mi hipótesis, la voy a tirar aquí, después vamos a ver si vuela o no, pero yo creo que Kast se ha piñerizado. El otro día recibí un volante y son puros eslóganes piñeristas. Plan cancerbero, escudo seguro. O sea, como que el tipo de cuestiones que le gustaba a Piñera, ¿cierto? Como eslóganes relativamente simples, relativamente básicos, pero pegadores, ¿cierto? Que con una cierta gráfica pudieran entregar el mensaje simple, directo y claro. Y eso es muy interesante porque como Kast dejó de ser el disruptivo outsider que decía las cosas que nadie decía, todo esto que fue lo que lo levantó el 2021 y lo hizo sobrepasar a Sichel, como Kast aparece ahora un poco como el candidato más establishment de una derecha que apela a la responsabilidad, que habla de vamos a hacer estas cosas que tenemos que hacer, no nos vamos a dar gustitos. Ese rol queda completo para Kaiser. Claro. Y Kaiser lo está utilizando con mucha habilidad. Sí, como que normalizamos a Kast. Claro, así se ocupa en el concepto. Claro, Kaiser normaliza a Kast, claro, que se ve cada vez menos ultra. Al revés, que su defecto empieza a parecer que es muy amarillo. Claro, que no, y es demasiado normal, entre comillas. Piñera, demasiado establishment, ¿no? Sí, está bien. Ahora, quiero hacerte un comentario nomás sobre una sensación que me dio ayer en el debate respecto, que cristaliza un poco también lo que he visto durante la campaña. Esta claramente no ha sido una campaña de grandes sueños. En esta campaña parece que ningún candidato nos invita a mirar el futuro y decir como tómame la mano y vamos a llegar, ¿cierto? a este futuro esplendor, ¿cierto? Vamos a convocar a los chilenos a un gran proyecto país. O sea, más que acercarnos al cielo, es una campaña que lo que nos está prometiendo es alejarnos del infierno. Es una campaña que se ha concentrado, yo diría, como en 2 cuestiones. Elegir al sheriff del condado. O sea, ¿quién va a ser aquí el mejor para lidiar con la delincuencia en todas sus expresiones? Y por eso la convergencia programática es notable de izquierdas y derechas en ese sentido. Y segundo, me parece que también se ha excelizado esta campaña. Yo no digo que esto sea culpa de las preguntas o de las respuestas, pero me llama la atención que gran parte de los debates que vimos y de la discusión es pesos más, pesos menos. E insisto, no digo que esto no sea relevante. En la práctica, si yo estuviera Piñera aquí, me mata, me diría, pero obvio que es lo más relevante, el relato con qué se come. Lo que importa es la gestión, ¿cierto? Pero yo creo que a veces también la audiencia pierde un poco
la atención cuando la discusión es si de los 4.500 millones de dólares vas a sacar 500.000 de acá para ponerlos allá. No sé qué piensas tú. Esa danza de millones a mí al tiro me pierdo. No sé cómo asir esas cantidades. Claro, porque además un debate es un muy mal formato para eso. Porque realmente es imposible realmente llegar a ver, candidato, explíqueme y hágame aquí una tabla de cómo va a ver los números, que es mucho lo que hace Parisi, ¿no? Que tira mucho número, sí, muy rápido un poco. Pero claro, no funciona mucho. Yo creo que, de nuevo, tal vez el único que se sale de eso es Johannes Kaiser. Porque Kaiser sí habla de que Chile tiene un destino manifiesto, por ejemplo, que lo repite siempre, con una frase que saca de Estados Unidos, donde se habla mucho del destino manifiesto. Es muy admirador de esa especie de política de los padres fundadores de Estados Unidos. Entonces, él sí trata de plantear como grandes ideas sobre la civilización occidental, sobre el futuro de Chile. Y claro, yo siento que eso también hace que se diferencie un poquito, sí, ¿no? De estos otros candidatos que aparecen, sí, hablando de cosas muy concretas también, pero también de poco vuelo. Sí, lo hace más romántico en un mundo de administradores. Incluso en la izquierda, que la campaña de la izquierda es una campaña hiper pragmática también. Sí. En el fondo, la gran promesa es, bueno, los 750.000 pesos de ingreso vital, vamos a llegar a fin de mes. Ayer estuvimos, corrígeme si me equivoco, pero tuvimos 10 minutos en cómo vamos a bajar las cuentas de la luz. Y explíqueme usted cómo las va a bajar. No, yo las voy a bajar de tal manera. ¿Y de dónde voy a sacar los 30 pesos restantes? No, los 30 los voy a hacer porque voy a construir. O sea, es como un micromanaging, ¿cierto? Y yo creo que Piñera había estado su salsa, ¿cierto? También eran más que las grandes narrativas, le gustaba, ¿cierto? Jugaba con las dos piernas, pero me llama la atención porque eso deja como poco espacio a estas grandes convocatorias y proyectos. Quizás no sea lo que necesitamos. El 2021 Boric era pura narrativa, digamos, el árbol. Claro, el árbol. Exacto. El árbol. Ahora estamos abajo viendo las hormigas. Claro. Y solamente lo último, porque vamos a presentar a nuestro invitado. Otra cosa que quiero plantear es esta especie de regresión que tuvimos, que pasó en el debate de Archi, pero se repitió ayer, a temas que ya creíamos superados de la dictadura. Y a mí eso me parece lo más grave de lo que ha pasado en los últimos días. Ayer nuevamente Johannes Kaiser defendió cosas que me parecen bien indefendibles desde mi particular opinión para la democracia. Yo no sé si a Kaiser le hace bien meterse tanto ahí, que claro, le puede servir, me imagino que está pensando en el 20%, 22%, a lo mejor, ahorita para pasar a la segunda vuelta. Yo no creo que pero una insistencia tan grande en revivir el tema del 73, en hablar de los indultos a violadores de los derechos humanos, en hablar de un plebiscito para quitarle los beneficios a los exonerados, yo no creo que eso converse. Claro, puede conversar con un nicho que a lo mejor le sirve para pelear la primera vuelta, pero no conversa con la mayoría del país. Pero el tipo de 28 años de una comuna periférica que no votaba y ahora sí vota, que es donde... No va a votar para sacarlo a Kerrenhoff de la cárcel, digamos. Correcto. Me parece que ahí no está... Pero bueno. Tiene que ser consistente con su personaje. Tenemos un muy especial y tremendo invitado en el día de hoy. Vamos. Según las estadísticas, aproximadamente 4 de 10 mujeres en Chile han sufrido de violencia en su relación de pareja. Además, crece la cifra negra, es decir, de mujeres que han sufrido violencia sexual o verbal y no la han denunciado. Claro, y esto es importante en el contexto de las propuestas para despenalizar la interrupción del embarazo. Hoy día solamente existen 3 causales, que como sabemos son el peligro de vida de la mujer, la inviabilidad fetal o la causal de violación. Pero hay casos de violencia de género, de violencia de pareja que no están incluidos acá. Vamos a revisar al respecto una recreación de una historia real. ¿Sabes identificar que te encuentras en una relación violenta? ¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja? ¿Sabes lo que se siente al enterarte que estás embarazada de tu agresor? Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo, con angustia, desesperada todo el tiempo. No podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. ¿Qué te digo? No fue fácil. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos tienes que acudir al mercado informal.
Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre? Podría ser tu historia. Podrías ser tú. Continuamos haciendo Animales Políticos como todos los lunes, pero hoy es martes, porque ayer tuvimos debate, así que nos corrimos 24 horas nomás. No es mucho lo que tuvieron que esperar, pero la espera vale la pena porque tenemos con nosotros a un invitado que hace largo tiempo queríamos tener con nosotros. Hoy consultor, ex parlamentario, ex dirigente político. Con nosotros está, y algunos dicen un oráculo en términos electorales, lo vamos a ver. Pepe Out, ¿qué tal? Hola. Hola, Pepe, ¿qué tal? Contigo. ¿Cómo están? Estamos hablando del debate. No sé si Sí. que tienes alguna opinión acerca de quién crees que fue el que salió ahí fortalecido de lo que pasó anoche. Lo que pasa es que cuando todos entran al debate con objetivos distintos, ¿ah? No es el mismo el objetivo de Artés que el objetivo de Jara, el objetivo de Kaiser que el objetivo de Kast. ¿Ah? Y yo creo que esta era la última oportunidad de cambiar los datos. Y creo que fue dilapidada. ¿Crees que no van a Esta cambiar? era una carrera de 1500 metros, ¿se acuerdan? Steeplechase, ¿ah? Con obstáculos, con fosos de agua y todo. Y este era el último foso de agua. Y no tropezó ni Jara ni Kast. Creo incluso que se comportaron como una dupla de segunda vuelta. ¿Ah? Hubo ahí Se potenciaron una especie mutuamente. de potenciación mutua. ¿Ah? Jara no tocó a ningún otro que a Kast no tocó a ningún otro que a Jara. ¿Ah? Jara ya se distanció, digamos, Jara hizo como si ya hubiera ganado en la primera vuelta, hizo un discurso de segunda vuelta. Sí. ¿Ah? Sabe que tiene que reducir al máximo la dimensión de plebiscito al gobierno que tienen todas las elecciones presidenciales y por lo tanto ya inició de manera ya definitiva, creo yo, el distanciamiento. Y fue con esa estrategia, claramente. ¿no? Fue claramente con esa estrategia. Y Kast no tocó a Kaiser ni a Matei, a pesar de las provocaciones, Sí. ¿ah? Sino que se enfocó en ser el principal adversario de Jara. Y desde ese punto de vista, para mí, la pelea, si tenía alguna incertidumbre, creo que está escrito. Lo más probable es que tengamos a Jara y Kast en Está segunda escrito vuelta. que va a ser, yo apostaría 10-1, que va a pasar Jara en primer lugar y Kast en segundo lugar. Yo veo a Kaiser satisfecho con lo que consiguió. ¿Ah? Ya está por sobre el Matei. conjunto de la derecha tradicional. Probablemente elija un puñado de parlamentarios. ¿Mm? Es muy importante eso, a propósito. ¿Cuántos parlamentarios elige para ver cuál va a ser su proyección? Si logra instalar o no una bancada que se constituya en fiel de la balanza, porque yo imagino que no va a entrar de ninguna manera al gobierno. ¿Mm? ¿No le conviene que lo veamos en acción? No creo que ese sea su propósito. ¿Mm? Yo creo que... Porque además parece un hombre más de retórica que de acción. Bueno, claro. No va a ser como Seremi de Salud. No, ni tampoco el ministro del Interior, ni algo que se le ¿No? parezca. No Una lo veo voce- ahí. Una vocería, imagínate. No, cómo se desarrolla. yo lo veo como una colaboración crítica. Ah, ya. ¿Ah? Y con un... A lo RD con Bachelet. claro, ustedes van a verme, si votan Kaiser, van a ver Kaiser. Y por supuesto, si fuera el gobierno, ya dejaría de ser Kaiser. ¿Ah? Porque es obvio que cualquiera sea el gobierno, no va a ser la política Kaiser. Pepe, pero déjame volver un poquito atrás. ¿Tú crees que no tiene porque en el fondo lo que han mostrado las últimas encuestas es que Kaiser ha ido subiendo muy consistentemente en las últimas semanas, que no está tan lejos de Kast. ¿Tú crees que no le alcanza con lo que ha mostrado para meterse dentro del margen de error o para amenazar con una llegada muy estrecha en ese segundo No, lugar? yo creo que va a haber 500.000 de votos, 600, 700.000 votos de diferencia. Porque además, el hecho de que Kaiser haya superado a Matei, de partida pone a Matei con riesgo de que lo abandonen los electores que le quedan para ir pasen a Kast. para ir donde Kast. Claro. ¿Ah? Porque al final, mira, siempre hay dos pulsiones que conviven en la determinación del voto. La identificación y
el adversario. ¿Ah? Quiero ganarle a ese. Y por lo tanto, aquellos que tenían la adhesión a Matei era una adhesión pragmática. ¿Ah? No es que generara Sí, claro. una identificación brutal, emoción. una emoción, sino más bien era la única que podía ganar. Y que además podía gobernar. ¿Mm? Daba la sensación de que podía gobernar. Perdió ese monopolio cuando las encuestas empiezan a dar ganador también a Kast, incluso la mayoría de ellas con más ventaja que Matei. Y el hecho de que aparezca Kaiser, que obviamente es el único elemento de incertidumbre que podría introducirse en un resultado de segunda vuelta, yo no apostaría en la eventualidad de que pasara Kast, yo no apostaría quién gana. Si pasara Kaiser. Si pasara Kaiser, perdón, no apostaría quién gana, porque esa sí que sería una elección distinta de la primera vuelta. No así si gana Kast. Si gana Kast o si hubiera ganado Matei, No tiene la que ver que la derecha se la suele organizar. continuidad de la elección es mucho mayor, porque el contraste entre la flexibilidad táctica, voy a decirlo de manera eufemística, de Jara con la inflexibilidad o la rigidez de Kaiser puede dar perfectamente que el gobierno logre contrariar la constante histórica de la alternancia. Ya van 4 elecciones consecutivas que gana la oposición. Y ahí tienen que convivir, digamos, coincidir 2 elementos a mi juicio. Primero, una distancia grande que dé la impresión de que Jara triunfa. Estamos hablando, tienen que concurrir 2 elementos. 2 elementos. Para que el triunfo de la primera vuelta pueda ser efectivamente real. Para que vuelva la esperanza, digamos. La esperanza real. Les vuelva el alma al cuerpo, al oficialismo, y se reabra una luz de esperanza respecto de la posibilidad de la continuidad. Una es que sea tan estrecha la pelea entre los 3 candidatos, la tesis mayor, digamos. Sea tan estrecha que el que gane pase con 20,1. Y la otra con Y ella 24. se eleve a 35%. ¿Sabes cuántos son? 15 puntos, 1.800.000 votos. ¿Tú te imaginas 1.800.000 votos de ventaja el domingo? Lo que significa eso desde el punto de vista Al día siguiente las portadas de percepción son, de triunfo y todo eso. Y si además tú le agregas ¿Qué que el pasa, candidato Kaiser? que pasa es Kaiser, yo ahí... Es una elección nueva. Te prometo que es una elección nueva en la que perfectamente podría contrariarse la constante de la He alternancia. escuchado a muchos amigos míos de izquierda diciendo, no, que llegue Kaiser, que llegue por lo mismo que dices tú. Pero, Jugando con fuego, pero siempre aparece el Pepe Grillo diciendo atrás como, oye, pero No vaya a ganar. no estaremos jugando con fuego. Y de alguna manera porque sienten que Kast ya es como... De hecho, lo que le tienen miedo a Kast es que Kast gobierne bien. Y que si Kast gobierna bien, y gobierno bien me refiero a que Sí, claro. seguridad y economía de forma más bien efectista que efectiva, yo creo que es algo que hasta republicano acepta que esto requiere mucho de efectismo, podría asegurar 8 años de la derecha en el poder, si es que es cierto que el nuevo clivaje, cierto, le da la mayoría social y cultural a la derecha. Esta cuestión no solamente podría ser 4 años, sino que dejarla a la izquierda por un buen rato afuera. O sea, le tienen miedo a Kast no solamente porque es más seguro que gane en segunda vuelta, sino porque además Sí. podría inaugurar un ciclo que los deje por otro Pero lado van afuera. tantos anuncios de ciclos. Tanto. ¿Ah? Por cierto. Piensa en Frey, 30 años de gobierno demócrata cristiano. Piensa que el periodismo chileno, después del triunfo en segunda vuelta de Boric, habló de Boric manía. Sí, Y claro. habló de que venían 8 años de frente amplismo en el gobierno. Y el gobierno fue, después de la República Socialista de Marmaduke Grove, del 32, el gobierno más breve de la historia de Chile. Solo 6 meses. Sí. Porque convengamos que es otro el gobierno después después del pasamos a hacer, del 5 a de hacer septiembre. hacemos ¿Ah? tampitas de Patricio Elwin al día siguiente. Exactamente. ¿Ah? Tuvo la Entonces, nueva mayoría entre medio, que tampoco duró mucho como mayoría. tampoco duró mucho, digamos. Muy Bueno, poquito. y Piñera 2. Piñera 2 también asumió, ¿cierto?, con la conciencia de que los chilenos querían abrazar el modelo, no Claro. derrumbarlo, ¿cierto?, no retrojadores, sino por el contrario. Piñera salió a jugar, como lo decimos aquí, con 4 delanteros, me acuerdo a propósito del periodismo, una portada de un diario de la plaza que mostraba a Piñera
Chadwick, básicamente el gabinete político que él dejó hibernando en la Fundación Avanza Chile mientras se fue 4 años, después lo trajo, el único cambio creo que fue Blumel por la Roulette, y en la portada de la segunda que decía como guión impecable, libreto impecable. O sea, íbamos a solucionar la crisis con China, o sea, la guerra comercial, íbamos a hacer la COP, pero o sea, ese era el escenario también. Pero además era un siglo internacional de derecha, que estaba Macri, Claro, estaba claro. Bolsonaro, y se creó incluso una unidad de países como de centro-derecha de América, que no duró nada. Después vino el siglo de la izquierda, que tampoco duró nada aparentemente. Bueno, O sea, es que hace rato que estamos sobreinterpretando, y yo diría malinterpretando los resultados de segunda vuelta. Oye, el triunfo de 56-44 en la elección más participativa de la historia, hasta la que viene, votaron 8,2 millones de votos válidos, 1.200.000 más que en la primera vuelta. El triunfo por 56-44 hizo creer que Chile mayoritariamente había votado por las reformas estructurales, por el liderazgo de Boric y por su programa, ¿no es cierto? Sí. Y todos se olvidaron, porque en Chile la última noticia, tenemos memoria tan corta que la última noticia borra las anteriores. Y ocultó el hecho de que nunca había llegado a ser presidente alguien con tan pocos votos propios a su Primera liderazgo y a su programa. Po. Correcto. y que la derecha había ganado. el Congreso. 25,8. Sí. Y que claro, el equilibrio en el Congreso era gigantesco. Entonces, lo mismo le había pasado a Piñera. Sí. Oye, Piñera sacó 36,5% de los votos en su segunda elección. En la primera vuelta. Lo mismo que había sacado Allende, que fue un gobierno de minoría. ¿Ah? Lo mismo le había pasado a Bachelet, que sacó 46, 47% y dijo, nos vamos Con a todo. reformas, y resulta que rebotaron en la clase media. Piñera dijo, nos vamos adelante a revertir este proceso, y viene y terminó en un estallido social. Vino Boris, lo mismo, reformas estructurales, duró 6 meses el gobierno, se lo rechazó 62%. La kriptonita de Kast, a mi juicio, son los suyos. Creerse que... Son los Kaiser y sus patriotas que lo van a presionar para salirse del libreto de gobierno de emergencia y de solo moverme en las 4 prioridades y aprovechar este sentido común de que la derecha está avanzando para meter la agenda valórica y demás. La guerra cultural. La guerra cultural, y yo creo que eso lo puede llevar al fracaso. Ahora, Pepe, déjeme introducir el contraargumento ahí. El contraargumento sería: cambió el padrón, tenemos voto obligatorio entre Sí. millones de personas, y desde que cambió el padrón, consistentemente ha habido una mayoría muy clara que tuvo el 62% del rechazo en el primer plebiscito, que ahora aparentemente, si los pronósticos son certeros, van a hacer que las derechas estén bastante arriba del 50% en esta primera vuelta, y por lo tanto uno podría pensar, con este nuevo padrón, sí hay una mayoría más estable que quiere básicamente un gobierno de derecha, O sea, con mano dura en seguridad, ya. con medidas más neoliberales en lo económico. Lo que te dice la constante de las 4 elecciones es el voto contra el poder establecido. No es tanto que sea de derecha. que esos total. electores votan por la insatisfacción contra quien está ejerciendo el poder. Espérate lo que ocurrirá cuando ejerza el poder otro. Mi pronóstico es que se van a expresar del mismo modo. Es un voto contrera. Tú eres que son las dos tesis, que hay un poco Es un voto contrera. ¿Un voto contreras o un voto Yo- de derecha? No, yo creo que lo que tienen en común los nuevos electores es justamente que no votan según un marco de referencia ideológica ni según un posicionamiento en el eje izquierda-derecha. Es cierto que ha habido un proceso de derechización, pero leve. O sea, francamente, el 50% de la gente no se identifica, y claro, hay un 20 y tanto que se autoidentifica en la derecha y cerca de un 20 o 19 que se identifica en la izquierda. Pero ese no es el fenómeno mayor. El fenómeno mayor es que esos votan según dónde le aprieta el zapato y según quién esté al frente intentando responder a sus demandas. Y cuando esté la derecha al frente, allí vamos a ver si hubo efectivamente un movimiento tectónico o simplemente un movimiento circunstancial. Porque piénsalo bien, votaron el rechazo primer plebiscito. el 4 de septiembre, ¿no es cierto? Votaron luego
como consecuencia del rechazo, a quienes más rechazaban, que eran los republicanos, el 35%. Y hubo un 57% sumada a las dos listas. Sí, claro. Las dos listas. Con una sola lista habían sacado 21 En la elección de en el consejeros padrón para el anterior, en la segundo elección. proceso. Claro, exactamente. Luego, Se estrellaron. luego votaron parte importante de ellos contra Kast. No, El plebiscito de Kast, lo perdió. la Constitución perdió. Sí, Ah, sí, sí. Bueno, y luego votaron del mismo modo que han votado todas las elecciones anteriores, todo el mundo, Las contra. municipales. Oye, ya van cuántas elecciones que los gobiernos las pierden y las oposiciones avanzan. ¿Cómo explicas tú que, habiéndose doblado el padrón en Maipú, gane con la votación que ganó un hombre de izquierda? Sí. Tenía razón. 70%. ¿Ah? 70%. Tenía- O sea, si fuera un voto ideológico, si se hubiera desplazado a la derecha, tú tendrías una cierta Sí. homogeneidad. Una Lo que entrevista. pasa es que Tomás, claro, interpretó bien y conectó bien Sí. con los dolores y las demandas de ese electorado. Hubo una entrevista que está media perdida, pero podríamos resucitarla, de Nicolás Ibáñez previo al Boric Cast, donde él dice que va a votar Cast, obviamente, pero él quiere que gane Boric. ¿Por qué dice? Porque la verdadera pelea, la madre de todas las batallas, es la Constitución, y si gana Boric, Bueno. dice, la gente va a ver cómo gobiernan estos muchachos, ¿cierto? Les va a quedar la tendalada, lo dice textualmente antes de la segunda vuelta. Y la gente le va a rechazar la Constitución como un proxy, como una forma de rechazar el gobierno de Boric, que en toda la literatura que ha surgido después del rechazo es una de las hipótesis más consistentes, ¿cierto? Así que tuvo razón, Además, digamos. Jackson ayudó bastante a Sí, que así claro. fuera. Y una buena pregunta, ¿qué hubiera pasado si Piñera hubiese sido el que hubiera estado en el gobierno? No, o si hubiera ganado Kast, O si hubiera ganado segunda Kast, vuelta. Hubiera ganado Kast. Claro. Yo creo que mi reflexión de entonces, yo acostumbro a dar charlas y me piden, en fin, yo les decía, cuando me encontraba con un directorio o algo así, decía, oye, el país necesita que gane Boric. Si gana Kast, esto va a ser un infierno. Y no la típica amenaza, Sí. sino el sentido común mayoritario está con esta generación que llega al poder y que tiene una idea del país y un diagnóstico del país, de sus prioridades, tan distante del sentido común popular, que puesto en la oposición hace fracasar cualquier gobierno. Y por lo tanto, el naufragio habría sido fatal, a mi juicio, si hubiera ganado Kast. O sea, nadie sabe para quién trabaja, pero se dio de una manera... Por supuesto, Ya. pero preclaro, no había leído esa entrevista de Claro. Ibáñez. Y ahora todo indica que si las cosas siguen su curso, entonces Kast debería pasar a segunda vuelta y pasando a segunda vuelta tener una segunda vuelta relativamente cómoda contra Janet Jara. ¿Hay algo crees tú todavía que pueda cambiar el curso de los acontecimientos? Porque hablábamos del debate, era ¿De cuál? tú decías, ¿De la primera vuelta? vuelta, claro. Decíamos, en esta carrera de obstáculos, el último gran obstáculo que hay que saltar es el debate. Ninguno se cayó, ninguno se tropezó de manera muy evidente. ¿Hay algo que tú cuando miras los números te diga, mira, acá hay un punto que no conocemos, hay un bolsón de electores que tal vez no estamos viendo? Yo no tengo mucha duda porque el elector que está subrepresentado en las encuestas es justamente el elector que no ha votado nunca. Ujú. Y las encuestas que algo captan de eso y hacen la distinción entre el elector habitual y el elector nuevo, No ¿qué es van lo que nos dicen? No van por el poder. ¿Qué es lo que nos dicen? Que Kast tiene un diferencial a favor muy significativo, que Matei no tiene ninguno, y que Jara marca el doble en el votante habitual Correcto. que en el votante. Entonces, si tú me dices, ¿qué espero yo? Espero yo un menor resultado de las encuestas para Jara, algo mayor que las encuestas para Kast, algo mayor incluso para Parisi, que también tiene un diferencial muy grande a favor. Ujú. ¿Ah? Marca 3 o 4 puntos más en el electorado nuevo Correcto. que en el electorado. Y por supuesto eso depende de la participación, pero la participación ya no es una variable. Kaiser anda levemente superior pero anda mejor Ya. porque él anda muy bien en los mayores, fíjate. Los jóvenes votan por Jara y por Kast.
Por París también, pero a Kaiser no le va bien en los jóvenes, le va bien en los mayores de 50 y 60. Muy bien, ¿ah? Esa es la nostalgia Probablemente. del himno con la estrofa de los valientes. Probablemente. No salió tan mala idea entonces el plebiscito para cerrar el... Claro. Digo, para ese público. Probablemente ¿no? conecta Más con, nostálgico claro, del con autoritarismo. un mundo nostálgico, conecta con el pinochetismo popular de base, porque además no solo mayores, sino que mayores del D y E. Claro. Ahí está su fortaleza. Pinochetismo popular. El pinochetismo popular, Sí. efectivamente. Que alguna vez la UDI fue de alguna manera su vehículo. Sí, de claro, expresión. fue su expresión. Ya, pero en el fondo, Profundamente antiprogre. totalmente. Claro. Entonces, en la pelea que estamos mirando un poco, que es, Kaiser tiene alguna posibilidad de alcanzar a Kast, tú dices, si es que Kaiser tiene alguna ventaja oculta, Kast también la tiene. No es Y que es Kaiser mayor. tenga una ventaja que Kast Por eso que no veo, salvo que descubrieran que José Antonio Kast tiene hijos fuera del matrimonio, por ejemplo, cosas de esa envergadura, como algo así como lo que le ocurrió a Harold, digamos, que se había subido en un pedestal. Pobre Harold, fueron a quitar los se votos. subió en un pedestal, esto Sí. es la verdad, y resulta que La está campaña de Matei mandó a mintiendo. Neme allá. a torearlo. Ahora, interesante porque ayer le pregunté por eso a Harold y él lo de los combos lo defiende. Sí. Donde no tiene mucho y donde está muy desarmado el tema de Sí, haber dicho claro. que votó que no en el plebiscito, porque eso le pega en el tema de la honestidad. Sí. Que era como su... Claro, No, pero aunque lo defienda, yo creo que tiene efecto combinado, porque el tema es primero la falta de honestidad y luego él está proyectándose como un hombre de paz. Po. Sí. Y un hombre de paz no se agarra no se agarra problema, combo. el Claro, como si todo Mandela, como su referencia. Dos inconsistencias así claro. que se potencian. El meme del primer debate era Michael Jackson como en We Are the World, como, Claro. como bajando las armas. Claro, él perdió el potencial. Él tenía un potencial después del primer debate para irse al 5, 6%, para captar a aquellos que no querían votar por Jara y Sí. tampoco por la derecha. Pero, Se fue eso ya. pero tuvo ese problema, pero antes que ese problema, tuvo un problema de inconsistencia programática. No tenía campaña, No tiene no tenía oferta programa, no tiene programática. oferta, no tiene No, por eso yo ayer discurso en la mayoría de los temas. O sea, Don Francisco le dice, como preguntan, usted, sí. ¿quién lo llamó? ¿Quién No. le dijo que viniera? Obvio. Eso lo dijimos después del primer Sí, debate. lo Dijimos, dijimos. hay una gran oportunidad, Claro. pero para eso tiene que tener una No. campaña que le permita aprovechar esta oportunidad, No, un le programa. preguntan por la ideas. selección y casi se pone a hablar de la roja. Po. Yo creo que habría ido por allá todo el rato. No había otra. Y de los demás, Pepe, Parisi, por ejemplo, decías que puede tener algún diferencial. Yo creo que a Parisi le va a ir bastante bien, fíjate. Yo creo que compite por el cuarto lugar con Evelyn O Matei. sea, Evelyn puede quedar quinta. Y podría perfectamente. Yo ayer vi a Evelyn muy bien, a propósito, porque la vi quizás, esto es inconsciente seguramente, relajada. Es decir, ya no tenía la presión porque ya no está en la pelea. Y por lo tanto volvió a ser ella. Y se fue a la cresta y ya y cosas que... y salió del formato previo que era peinada la Thatcher, bien así apretada y tensa. Ayer estaba más relajada que nunca. Y probablemente está relajada porque Ya fue está ya. ya. porque ya está. Oye, y respecto de Chile Vamos, porque no es menor, ¿cierto? Chile Vamos la vez pasada hizo una primaria a 4 bandas, nada más ni nada menos, y llegó cuarta, ¿cierto? Sí, por Llegó 1000 cuarta, votos y tanto perdió con Parisi. Exacto. Ahora corre el riesgo de llegar quinta, según lo que estoy entendiendo, con una candidata que a todo esto no era Sichel, en el sentido de que no era tan fácil desde el punto de vista afectivo, al menos abandonarla, claro. ¿cierto? Sichel como que a nadie le importó mucho porque nunca fue parte del riñón, digamos, Claro. pero con Matei la cosa era... no. Y una candidata que además por años pareció que iba a ser la próxima presidenta. O sea, Por eso, la no, frontrunner yo diría que buen tiempo. es un drama, digamos, en varios niveles, ¿cierto? Me imagino que también... Vamos a escribir libros sobre de cómo se una barrió. candidata que tenía todo para ganar, la posición privilegiada en la encuesta, los equipos técnicos y profesionales y políticos muy superiores a su contendor, la superioridad parlamentaria 3-1, territorial, Hace un 10 año, veces hace un año más un alcalde de gobernadores Chile Vamos arrasó con republicanos. 10 veces más alcalde que No, y republicano. la muerte de Piñera como que le entrega un mártir además Además. a ese mundo, que empieza a añorar ese estilo. O sea, había una serie de condiciones. No tenía la resistencia en mujeres, que sí la tenía Caso. O sea, Bueno, ¿qué- pero primero tuvo miedo.
y no aprovechó de movilizar todas esas ventajas comparativas que tenía respecto de Kast. Ella podría haberse recetado una primaria de verdad con Carter y Rincón. Si hubiera estado Longueira en la UDI, habría inscrito en las 3 regiones que le faltaban, te aseguro. Él mismo habría inscrito para que pudiera competir Rincón. Habría habido 2 primarias, una del gobierno y otra de la oposición. Les apuesto que la de la oposición habría tenido más concurrencia y que ella habría sido la más votada y habría estado allí como principal contendor del gobierno mientras Kast seguía su camino a Santiago de Compostela por los pequeños pueblos de Chile. Y dilapidó su oportunidad, porque tú cuando tienes una ventaja tienes que movilizarla. Y ella la dejó ahí guardada. Claro, cuando tiene una ventaja también te da miedo perderla, ¿no? Por supuesto, pero el que no se atreve a arriesgar no cruza el río. O sea, tenía miedo, yo sé, tenía miedo de, quizás no de perder con Carter, pero de que Carter la vapuleara. Claro. Y díganme ustedes, ¿tienen algún antecedente de mayor vapuleo que el de Osandón a Piñera? Te metieron preso por lindo. ¿Ah? O sea, el que no está dispuesto a poner en riesgo. Mira, cuando tú tienes la pole position, es una equivocación completa pensar que tienes que quedarte en tu escritorio. ¿Ah? Hay que pelear para mantenerla. Es como parar los talentos. Si te dan 5 hay que invertirlos para hacer 10. Tienes que invertir, porque si no te van... Lógico. Me mataste ahí, te salió el talento. Sí, el colegio católico salió. A uno le dan 5, ¿cierto? Y va y los juega en el mercado y gana 5 más. Lógico. Otro le dan 2, va y lo juega en el mercado y gana 2 más. Y al tercero le dan 1, y ese 1 arruga, no sabe qué hacer con el talento, digamos, se le acolchan los miados, como se dice en el campo, ¿cierto? Y guarda el talento, la plata debajo del colchón, y después llega el patrón en la noche y le dice, bueno, ¿qué hicieron con la plata que les pasé? El que tenía 5 lo transformó en 10, felicitaciones, usted se queda con 5, pasa el otro 5 para acá. Al que tenía 2, que lo transformó en 4, le dijo, quédese con los 2, y yo me quedo con los otros 2 de capital original. Y el que tenía 1 y lo guardó en el colchón, ¿cierto? Que guardó su talento en vez de ponerlo en juego, el que no quiso arriesgar, le dijo, usted castigado por no hacer rendir la plata, pase para acá. ¿Y eso es la Biblia? Sí, una palabra muy poco igualitaria. Muy capitalista. Bien libertaria. Pero hay otra que es la palabra la viña, que en cambio le paga a los 3 trabajadores que llegaron en la mañana, mediodía y en la noche, lo mismo. Así que ahí compensa. La Biblia tiene para todo lo mismo. Gracias por el catecismo de hoy con Cristóbal Belolio. Ya, y entonces, ¿qué quedamos? Que Evelyn pensó que era la palabra de la viña y no, pues la palabra del talento. Pero mi pregunta es, más allá de toda esta explicación que es más bien contingente, más bien de estrategia, cierto, política, que yo coincido contigo, Pepe, pero también me parece que en este minuto las mentes pensantes de Chile Vamos deben creer que hay una cuestión más bien estructural, ¿cierto? Que el mundo, digamos, es testimonio de que las centros derechas en el mundo, digamos, están perdiendo frente a alternativas de derecha más radicales. Le podemos poner el apelativo que queramos, derecha populista radical, le dicen mis colegas, ¿cierto? O si quieres, volvemos a la Biblia, ¿cierto? Vino nuevo, no eres viejo, ¿cierto? Perdón. Vino viejo, no eres nuevo. Claro, es la misma derecha tradicional de siempre, solo que por un fenómeno de convergencia programática de las derechas, la derecha se piñerizó y dejó espacio sencillamente para que alguien quisiera reclamar el legado de Jaime Guzmán, como fuese. ¿Crees que también puede haber algo aquí más bien estructural que hace que el centro de gravedad se esté trasladando de la centro derecha tradicional a estas alternativas más radicales? ¿Con independencia de los errores de la campaña? ¿O crees que esas tendencias estructurales se pueden haber subsanado con una campaña más estratégica? Yo creo que otro gallo cantaría. Ya. Porque las elecciones parlamentarias están fuertemente vinculadas a la fuerza de tu candidato presidencial. La gente tiende a votar como se enfrenta con papeletas muy nutridas, digámoslo así. Antes tenía 4 candidatos para 2 escaños y había otros 4 que sabían ellos mismos que eran arroz graneado y los electores también lo sabían. Por lo tanto, éramos 4 para 2 cargos. Hasta que me vea un cambio del sistema electoral. Obvio. Del que me hago cargo. La posibilidad que yo tenía de que los electores identificaran mi discurso, mi carisma, mi programa, era total. Luego yo fui candidato en el proporcional y éramos 81.
y yo estaba en el medio ahí perdido de una lista. J73. Claro, a la semana siguiente las señoras que me querían todavía me decían, pero don Pepe, ¿por qué no fue candidato? ¿Ah? ¿Y qué es lo que ocurre cuando tú, el espacio que tienes para diferenciarte, para que vean tu color específico? La gente vota por la lista, como votan Core. La gente vota Concejales, claro. por la lista Sí. del candidato presidencial de su preferencia. ¿Ah? Y además, si tú le agregas ahora que va a haber 5 o 6 millones que no han votado nunca, Como que no conocen a los políticos. Yo me equivoqué en un pronóstico, leí mal una encuesta ahora en Antofagasta para la gobernación, me la cobraban el otro día que volví, y les decía, claro, es que lo que pasa es que si un incumbente marca menos que el desafiante 2 meses antes de la elección, estaba completamente perdido en el escenario anterior. Incluso si estaba 3 puntos arriba, estaba perdido. Bueno, ahora para todos los electores nuevos, el gobernador era igualmente desconocido que el desafiante. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces no había incumbente. De hecho, ganó el que era gobernador en Antofagasta, pero muchos descubrieron que era gobernador al Después de haber momento votado. después. Como en la reelección la cosa. Me ¿Te equivoqué. fijas o no? ¿Te fijas? No era que se vayan todos. Exacto. Bueno, y aquí es lo mismo. Entonces, efectivamente va a haber un emparejamiento. Mi pronóstico es que la lista Republicano Nacional Libertario va a elegir un número muy similar al número de Chile Vamos, pero Chile Vamos va a seguir siendo Ya. una fuerza relevante, va a ser la principal fuerza del Senado por de pronto, porque 12 de los que se quedan, de los 14 opositores que se quedan, son de Chile Vamos. Y como le va a ir más o menos igual, se va a quedar con 18 o 19 senadores. De los 25 que salté. De los 27, 28 que va a tener 27. la oposición, ¿te fijas? Pepe, vamos a- Entonces, sí. piensa lo siguiente, que en la vez anterior, el candidato de Chile Vamos sacó 12,79% de los votos. Sichel. Sichel. Y Chile Vamos siguió siendo la principal fuerza política. Correcto. El punto, creo yo, es si será capaz Chile Vamos, primero, de mantener su consistencia como coalición, segundo, de perseverar en su apuesta a ampliarse, la alianza que hizo ahora electoral con demócratas, si se convierte o no en una alianza política. Finalmente, la pregunta es, ¿se dejará cooptar, absorber y podrá resistir o no a la presión y al atractivo que tendrá Republicano como principal fuerza electoral y parlamentaria Gobierno, claro. y de gobierno? ¿Ah? ¿O reafirmará su espacio político propio? Mira, en España, cuando el Partido Popular empezó a tener el discurso y la política de Vox, creció Vox. Cuando el Partido Popular volvió a ocupar el centro de la escena, Vox empequeñeció. Yo creo que no está escrito en ninguna parte que hay una tendencia inexorable. Lo mismo creo yo en el Ahora, campo progresista, en el campo oficialista. Antes de pasar al campo oficialista, lo que yo he visto en el último tiempo es que hay muchos dirigentes de Chile Vamos, que decir mirando para el lado a esta altura me quedo corto. Sí. Ya tiraron currículum, Sí. ¿cierto? Se bajaron de la candidatura de Matei. E insisto, por razones que parecían en su momento bastante menos justificadas que las razones por las cuales abandonaron a Sichel. A Sichel lo abandonaron porque no, que le pillaron las boletas. Aquí no es el caso de Matei, digamos. Aquí hay gente que se está bajando sencillamente porque la candidata no está marcando lo que les gustaría que marque. Y claro, a mí no me extraña el caso de Carlos Larraín, ¿cierto? Que ama su oficio un poco provocar, ¿cierto? Es parte del juego. Pero sí me llama la atención, por ejemplo, Rodrigo Álvarez, ¿cierto? Nosotros nos reíamos el otro día porque decíamos que estaba como tirando currículum de la misma manera que lo había hecho Nicolás Izaguirre en algún minuto para ser parte del gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, me pregunto... No, pero Álvarez tiene una relación personal con Kass. Sí, además son Desde parte... tiempo. Hay sí, una son explicación parte- anterior. Sí, por cierto, son parte además de una... Porque no sé si querrá ir al gobierno porque le va espectacular el mundo privado. Claro, es cierto. Pero me pregunto ahí, más allá de las ganas de participar o no de un gobierno, Kass también está como drenando ese mundo. ¿De qué forma crees tú que va a participar Chile Vamos de un gobierno de Kass? ¿Manteniendo la identidad, no manteniendo la identidad y, digamos... Yo creo que va a haber una pensándose- coalición de gobierno.
Oficial, con todas las letras. Con todas las letras. ¿De republicanos más Chile Vamos? Sí. ¿Y los Con todas las libertarios? letras. Yo creo que los nacional libertarios van a decidir no participar en el gobierno. Esa es mi impresión. ¿eh? Ujú. Por lo poco que conozco O sea, que no se va a cerrar a la Kaiser. derecha, sino que se va a cerrar un poco más acá esto. Exactamente. Y Demócrata se va a quedar en una oposición constructiva, ¿m? Que va a elegir seguramente 4 o 5 parlamentarios y tiene un senador. Ahora, republicanos y Chile Vamos por sí mismos podrían alcanzar mayoría parlamentaria, incluso sacando a los libertarios de la ecuación. ¿O están ahí Están ahí, ¿ah? Están ahí, porque si saca a los libertarios y saca a los demócratas por la derecha y por la izquierda, no tienes mayoría. Claro, pregunto porque Por eso digo que hay un balance de poder que es bien delicado, porque en el fondo, si republicanos y Chile Vamos por sí mismos tienen mayoría parlamentaria, le hace mucho más fácil hacer un gobierno más parecido a un gobierno de derecha más tradicional. Claro. Ahora, bueno, si en tú el para Senado aprobar lo van a cualquier- tener, de Claro, todas maneras. Pero en la Cámara, si tú necesitas ir a buscar los votos de Kaiser para aprobar cosas en la Cámara, bueno, eso también le da un poder importante. Bueno, y lo que- obliga a... Es que lo que pasa es que, piensa tú en este gobierno, Ujú. casi todas, si no todas, las iniciativas aprobadas por este gobierno no se aprobaron con la totalidad de los votos de su coalición, Mm. sino que con votos agregados. Es decir, incluyendo a una parte, por pequeña que fuera, de la oposición. No creo que el próximo gobierno sea Muy la distinto a excepción. eso. Porque además la disciplina partidaria, Es no baja. digamos que... Bueno, uno dice antes, ¿no? Las derechas Por eso van a digo- ganar el Congreso, las derechas. Claro. Sí. Por eso digo yo que la Menos relleno, mayoría ¿no? que van a celebrar el domingo, pero el lunes, cuando empiecen a mirar quiénes son los electos y todo eso, van a empezar a ver que van a tener que hacer lo que todos los gobiernos, bordar, El pirquineo. con mucha delicadeza, con mucha flexibilidad. Mm. Y yo, bueno, Y no... para eso hay que invitar ministros de esos partidos al gobierno. Claro, naturalmente. O sea, Ah. Kast tendrá que decir, voy a armar mi comité político, no pueden ser aquí puros generales en retiro, digamos, sino que tengo que ir a buscar, no sé, pues Juan Antonio Coloma. Estoy poniendo un ejemplo de un coronel que es el único que hasta entonces no ha aprobado la manzana, digamos, del gabinete. Y que se va al Congreso. Y que si va al Congreso, por lo tanto, queda con Queda el pase de su disponible. poder, digamos, claro. Queda disponible. No sé, estoy pensando en voz alta, Chaguán. No sé, probablemente alguno tenga otro proyecto. Dice Rodrigo Álvarez, claro, es cierto, puede que él tenga una jugosa, digamos, liquidación que haga que no lo acepte, pero uno pensaría que es gente que estaría dispuesta a participar de un gobierno de Castro, ¿no? Es que yo creo que los partidos van a estar dispuestos. Claro. Cuando los consejos generales de los partidos voten, lleven a votación, Mm. es que, mira, si Matei llega en torno al 14% de los votos, Ujú. es porque buena parte de los suyos Votaron por Castro. votaron por Kast. Y por lo tanto, la disposición que van a tener luego, que es lo que ocurrió por lo demás el 2021. Además, perdón, ¿cómo le dices al militante de RN o de la UDI en, no sé, Claro, Maule? no vamos No, a a usted echar no, al le toca- gobierno. no le toca hacer Ceremi, Claro. que vamos a tener No una vamos a echar al oposición gobierno. crítica o no sé qué. Obvio. No, chao. Obvio que van a No, querer ser yo no parte del veo gobierno. ninguna posibilidad. Creo que hasta de Bópoli Salvo que que- hubiera- No, de Bópoli también. Van a hacer una votación interna y te aseguro que Briones va a quedar solo. Y en parte para eso sirve entonces que Cast haya moderado su discurso desde ya. O sea, Bueno, pareciera por eso ser digo que distinto. Kast se comporta como si ya estuviera en segunda vuelta, porque si no competiría con Kaiser. Ahora, Pepe, tú decías algo antes, aproximadamente. Decías, si estás en la pole En su position. discurso, digo. Sí, Sí, sí. Si estás en la pole position, lo peor que puedes hacer es poco quedarte sentado. ¿No es un poco lo que está haciendo Kast? ¿No hay ahí un cierto riesgo? No, porque él está afirmando la condición necesaria para ganar la elección, que es ser el principal adversario de Jara. Porque ganará la primaria de la oposición aquel que sea visto como el principal adversario del Y del oficialismo. gobierno, claro. ¿Qué crees tú que fue la razón por la cual ganó Jara la otra? Jara ganó la primaria suya porque también era vista como la principal, bueno, en este caso tendría que ser adversaria de Cast. No, yo creo que ganó la primaria retrospectivamente, si uno mira y dice, el gobierno tenía una dimensión a cargo de Carolina Tobá, que era la seguridad, Sí, claro. la peor evaluada esa dimensión, y tenía otra persona a cargo de la dimensión mejor evaluada. Que compitiera la dimensión en el electorado, además, de gobierno, que compitiera la dimensión peor evaluada con la dimensión mejor evaluada, tenía un resultado garantizado. Además, mientras fue a tres bandas,
Eso podía ser. Pero desde el momento en que Winter no superó lo que yo ciúticamente llamé el umbral de credibilidad presidencial, y se fue a pique, Eso fue pasar una jara además. estaba perdido. Oye, y tú mencionaste brevemente el progresismo y nos quedamos ahí porque seguimos viendo lo que pasaba por el lado derecho. ¿En qué situación queda el progresismo, la centroizquierda, la izquierda? A estas alturas, no sé si hay que decir la izquierda y centroizquierda porque está todo mezclado. Hicieron como causa común para poder enfrentar el avance de la derecha. ¿Cómo queda parado respecto del ciclo que viene? ¿Es un fracaso para Jara obtener menos del 38 que obtuvo el apruebo? ¿Dónde las cifras tú? ¿Qué posibilidades tiene en segunda vuelta? Yo creo que la ¿Cuánto segunda sería? vuelta... Ella es una muy buena candidata. Lo mostró ayer. Se desenvuelve muy bien en debate, es consistente, conoce todos los temas, tiene flexibilidad, simpatía, en fin. Yo creo que va a ser una contendora seria y va a estructurar, va a pasar del 62-38 al 55-45. Ok. No, yo creo que ella va a hacer una buena performance. El punto es que su futuro va a estar en duda, porque para que ella tenga futuro tiene que conquistar el partido. Y eso va a ser muy difícil. Muy difícil. O mandarse a cambiar. Porque le van a pasar la cuenta en el partido, naturalmente. Ahora, ahí también la discusión dentro del oficialismo tiene que ver con cómo quede la composición de fuerzas parlamentarias entre socialismo democrático y Frente Amplio más Partido Comunista. ¿Cómo ves esa pelea? Si yo creyera, si yo tuviera el diagnóstico de que, porque va a haber más parlamentarios, si tú sumas desde liberales a la ADC, pasando por el PS, el PPD y los radicales, va a haber más que el eje Frente Amplio PC. Pero primera pregunta, ¿existe todavía el eje Frente Amplio PC? En buena medida sí, se expresó en la primaria, los electores abandonaron a Winter y se fueron. ¿Existe aquello que se autodenominó socialismo democrático? Es como la exconcertación, básicamente. Si existiera, por supuesto, cuando se miren las caras y vean que son mayoría de la minoría, ¿estarán dispuestos a hacer una política diferente a la del Partido Comunista? ¿Quién ejerce el liderazgo ahí? Esa es la pregunta mayor. Pues ¿quién es? Está por verse, porque están todos jugándose la elección. Entonces, obviamente, los que pierdan no van a ejercer ningún liderazgo. Pero yo diría que hay una posibilidad de que se produzca, producto del resultado y de la lectura del fracaso del gobierno, la diferenciación y se reconstituya un eje de centro-izquierda. Conspira contra eso, creo yo, el presidente Boric, que buscará jugar el mismo rol, Y que siga el unido. mismo rol que Bachelet. Correcto. Ser el único vínculo de unión entre el conjunto de las fuerzas así llamadas progresistas. Y es el que más esfuerzos hizo para restañar la herida generacional con sus hermanos mayores. Exactamente. Digamos, con Elizalde, con Y Tobar, yo creo que es responsable de haber ampliado la coalición a la democracia cristiana, en fin. Ahora, la democracia cristiana va a durar en este pacto hasta el día siguiente de la elección, de la primera vuelta. O sea, yo recorrí todos sus candidatos, aparte de Erika Edo, no vi a ninguno haciendo campaña, jarista. no vi a ninguno subiéndose a la jaraneta. Y todos, además, hablando de que no van a continuar en coalición con el Partido Comunista. Y por lo tanto, su comportamiento... La pregunta es si eso va a ser compartido, la idea de una diferenciación. Porque lo que yo veo... No, lo que yo quisiera ver es que se reconstituye una centroizquierda en convergencia. Mira, ayer... Separada de la Frente Amplio PC. Ayer leí un documento a propósito de esto de Roberto Neira, alcalde de Temuco, que llamaba a converger. Y llamaba a converger ¿Entre quiénes? inicialmente a liberales, radicales, PPD y demócratas cristianos. Pensando luego ampliar al PS, no llamaba al PS porque sabe que el PS tiene un pie en cada uno de los sectores. Y desde esa base conversar naturalmente y estructurar alianzas, pero desde la base de una propuesta y una entidad diferenciada. Esa conversación está incipiente,
pero podría desarrollarse a partir de una cierta superioridad numérica Ya. en la Cámara Porque y esto por como- supuesto en el Senado. Esto es como un déjà vu. Antes de saber que la primaria iba a ser Toá, Winter, Jara, más de alguno quería que la primaria fuese Toá, Vladomirosevich, Orrego y que ya esto tuviera. Pero me da la impresión de que los principales activos, al menos desde el punto de vista político electoral, están en el lado de allá. Po. Bodanovich, Ripamonti, Vallejo, Claro. sin contar a Boric. La propia Jara. O sea, no sé qué mucho queda. Sí, cierto, por eso la pregunta es por los liderazgos. Hay que esperar a qué es lo que surge de eso. ¿Ah? Porque una cosa son los espacios políticos, otra cosa las entidades organizativas y otra cosa quienes los encarnan. ¿Ah? Ahora, todo esto depende de lo que pase el domingo, Pepe. ¿Tienes alguna idea de qué deberíamos estar mirando con especial atención? Porque obviamente vamos a estar todos mirando lo que pasa de quién pasa a segunda vuelta, si se confirma que pasan Jara y Kast, o hay alguna sorpresa inesperada, cuánta distancia le saca Jara a Kast, cuál es la suma de los candidatos de la derecha. ¿Qué vas a estar mirando tú más en detalle? Que debería ser importante ponerle un ojo. En la presidencial voy a estar mirando, por supuesto, la distancia que logra sacar Jara a quien Segundo. arriba en segundo lugar. Aproximadamente, ¿cuál rango miras a Jara? Yo creo que Jara tiene garantizado superar el 30%, Ah, ya, ok. pero tiene también garantizado no ir más allá, creo yo, del 32%. ¿Ah? Yo creo que se va a mover. Rango estrecho. Sí, digamos. Sí. se va a mover ahí. Ya. ¿Ah? Y eso sirve para salvar los muebles, digamos, en la noche, pero no para mucho. Claro, no es para celebrar, ¿ah? Salvo que todos los otros saquen Saquen 20 cada uno, 19 cada uno. Claro. ¿Ah? Pero las cosas no son aritméticas. Mira, las elecciones siempre, invariablemente, todas las elecciones que yo he visto tienden, en sistemas políticos como el nuestro y similares, tienden a ir hacia dos. Porque buena parte de los electores ve las elecciones como una carrera hípica. ¿Ah? ¿Tú has sido candidato alguna vez? Sí, lamentablemente. Sí, bueno. Cuando yo era candidato, al día siguiente y antes de ser candidato, la gente, la mañana siguiente de la elección, te decía, gané mi voto. Claro. Perdí mi voto. Correcto. ¿Ah? La gente pone el voto de alguna manera. Después del lado ganador sigue teniendo su atractivo. Claro, sigue teniendo su atractivo. Exacto. Por supuesto, dentro de. No es simple oportunismo de pasar No. para allá y saltar el muro, pero en este caso, donde tú tienes tres gallos con una cierta. No hay solución de continuidad entre los tres, no hay un foso que separe al votante de Kaiser del votante de Matei. No, de hecho, ha del habido un cierto votante- trasvasije entre Sí, ellos. obvio, se han movido y bueno, y se pueden entregar flores incluso unos a otros. Eso es lo primero, la distancia que saque Jara respecto. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es la votación de París. ¿Por qué tan importante? Porque es la votación menos definida. Claro, es la ¿Ah? que podría ser un botín abierto en segunda vuelta. Exactamente. Es como el voto más en disputa. Ya. ¿Ah? Damos por hecho entonces que si es que pasa Kast, los de Matei, gran mayoría, y los de Kaiser, en casi su Casi su totalidad. totalidad, Claro, van para Kast. claro. Ya. Entonces, claro. Aunque va a haber algo de Matei Jara, o de Matei. Algo, Sí, bueno, las encuestas que yo he visto Algunas. eran 72 de Matei. Claro. 72-8. Ya. ¿Ah? Y en el caso de Kaiser eran 91-0. Claro. ¿Ah? Sí. Lo más llamativo, fíjate que en el caso de Meo, es cierto que la muestra es pequeña, pero era algo así como 48 Cas, 37. Mira. Bueno, logró su objetivo de posicionarse. Sí, De posicionarse en ninguna parte, básicamente. En el centro. En una dimensión desconocida. ambos. En cambio, fíjate, me llamó la atención en un par de encuestas que vi que Harold May Nichols, buena parte no vota o anula, pero más de la mitad se traslada a Jara. Jara, sí, claro. Más humanidad. Claro. Claro, culturalmente es más. A pesar de que Bielsa, a pesar de Panamericano, sí, con Boric, a pesar de que A votó pesar por de ese que sí. pero lo importante es evitar las minas antipersonales en la frontera. Claro. Ah, yo miraría eso, fíjate, la presidencial. Y Y en la parlamentaria. yo miraría si, bueno, la de Valparaíso, que si en Valparaíso ocurre el cambio de mayoría, es Pasa para la 3-2, derecha. es 3-2 y pasa a ser Que hoy día es 2-3. 3 oficialistas, 2 de derecha y podría darse vuelta. 3 de Y- derecha, 2 Y la oficialistas. situación es bien
es bien probable que cambie. Y por lo tanto, si el oficialismo logra que no cambie, significa que le está yendo bien. Y ahí, ¿Ah? Porque mira, ¿qué pasó la vez pasada? Chile Vamos sacó 37%. PPD, PS, PR y qué sé yo sacaron 27%. Frente Amplio sacó 14,5%. Todo lo tenía nacional. No, en Valparaíso. Ya. Con 14,5 metes uno. Metieron a Brito. No, No, fue la vez anterior, perdón. metieron a la torre. Perdón, la torre. Metieron a la torre. Y a pesar de que había 10 puntos de distancia entre Chile Vamos, le había ido muy bien a Chaguán, y la lista que eligió a Allende, o más bien a Lagos Weber y a Allende, 10 puntos de distancia, fueron 2 para cada uno. Ahora, la lista oficialista que va a llegar primero, Que fue, espérate, Chaguani, Provence, creo, ¿no? arrastró al almirante, Puc, ¿no? a Puc. Puc. Sí. No, que es- Y doblaron a la Andreita Molina. Correcto, ¿Ah? correcto. Entonces fueron los dos RN porque Chaguán arrasó. Correcto. Fue primera Ahora mayoría. Chaguán no va a Lagos Weber, no va a Isabel Allende. Pero hay una lista igualmente potente. Tienen 2 senadores de RN, o sea, 2 diputados de RN. Longton, que debería Longton salir. y Camila Flores. Y está la Hoffman, que fue candidata a gobernadora y en segunda vuelta sacó 30 y tantos % de los votos. Y está Eh, aquella. Por el republicano. Es que ella tiene garantizado, si tú quieres, Ya, es que el rol del Frente Amplio. El Frente Amplio con 14,5 Saca metió uno, por lo tanto esa lista va a elegir uno y va a sacar más de 14,5. Se va a acercar al 20%. Y es que ella va a ser el factotum Ah. de Cast en el Senado. Por eso lo mandó para allá. Yo pensé que lo iba a llevar a Interior, pero decidió que era fundamental En el gobierno, en el meter Senado, a alguien Congreso. en el Congreso a articular. Conoce a los diputados, conoce a los senadores, en fin. Y entonces el oficialismo va a elegir 2 si sus votos divididos por 3 da un número menor que los votos de Chile Vamos dividido por 2. Ya me perdiste, ya. Pero que es. No, si es bien simple, mira, suponte, te lo doy con número mejor. Suponte que la lista oficialista saca 36% Ya. y la lista de Chile Vamos saca 24,1%. Ujú. Divide 36 por 3, 12. 12. 24,1 dividido por 2, 12,05. 12,05. Perfecto. Por lo tanto, 2 y 2. ¿Y en el oficialismo serían Cariola e Ibáñez? Cariola Ibáñez. Yo creo, sí. E Insulza No. podría perder. O sea, si son 2, va a perder. Y si son 3, tiene que ganarle a Carolina Marzán, cosa que tampoco la tiene, Tan clara. está clara. Ya, y Valparaíso, en términos de nombres, probablemente es la pelea más relevante por el tonelaje de los personajes involucrados en la senatorial. Sí, aunque tú tienes en la Araucanía, tienes a Carter, el chico Coloma en el Maule, seguramente va a heredar algo de la capacidad articuladora de su padre. Porque en el Maule y en la Araucanía, Que también eligen 5. sí, la pregunta más bien es si la oposición gana 3-2 o gana 4-1. Claro. No hay nadie pensando que al revés, no. 3-2 sería la lógica, pero está muy cerca del 4-1. Y ahí hay un... Espérate, que sería Carter, Ruth Hurtado y Vanessa Kaiser. ¿O No, otro? o sea, hay 2 de ellos nomás. O sea, Ruth Hurtado entra Porque si la Carter iría muy votación bien. de Carter y la votación de ella suman el doble que Correcto. la votación de Kaiser y su compañero de lista. Cosa que no está escrito. Esa es una pelea a mirar. Porque obviamente para Kaiser tener a la hermana metida en el Importante, Senado claro. es importante. Porque creo que no tiene otra pelea senatorial. O sea, esa sería su ficha en el Senado. Bueno, hay que mirar si Buenchumilla persiste, porque si Buenchumilla no persiste, es probable que la democracia cristiana se quede solo con un En la Araucanía. senador. Solo con un ¿Cómo se llama? senador. En Chile. En Chile, po, que es Iván Flores. Porque ya es la propuesta en Atacama también está en riesgo. Más que en riesgo, diría yo. Mm. A pesar de que este afer de última hora podría ayudarle a algo, pero veo bien difícil. Pero está Chicardini. como Veo joven. bien difícil. No tiene candidata a diputada, o sea, está sola. Apostaba a que el PC la apoyara y finalmente el PC apoyó a Chicardini. Entonces, todos los dados están echados para que ahí gane. Y además, Chile Vamos, creo yo, disminuyó el riesgo que tenía de ser doblado, haciendo una faramalla bien obscena, a mi juicio,
que es meter en el cupo de Evópoli a un Aún sin filtro. sin filtro que está con Kaiser. Sí. ¿Ah? Calderón. ¿Ah? Todo vale. Que dice que se enteró, todo- la noche de la inscripción que que le se tocaba enteró por Evópolis y que le da Es- como vergüenza. Pero Exactamente. a los dos yo creo que mutuo, yo creo que No, el les da sentimiento es vergüenza, mutuo. sí. naturalmente. Una cosa muy rara. Pero lo divertido que está con Kaiser en la lista de Chile. Vamos. Bueno, y en Aysén va Calisto, que es de Demócratas, que apoyan la candidatura de Evelyn Matei, pero Claro. está en la lista de la Federación Regionalista Verde Social, que es la Exacto. lista Exacto. alternativa de la izquierda. El reciclaje de la izquierda, claro. Exacto. Y esa, claro, va en línea con Alinco a diputado. Wow, bueno, Son cosas. no, son una O cantidad sea, de... prueba de que las ideologías han perdido su potencia, digamos. ¿Ah? Y el pragmatismo, ¿ah? para no usar otro verbo, ¿ah? Están teniendo una gravitación mayor. La necesidad tiene cara de hereje. Bueno, ya estamos en las últimas, así que muchas gracias, Pepe. Seguramente nos vamos a seguir viendo estos días en la conversación, en el análisis, antes, durante y después. De las elecciones de este domingo, que, bueno, ya estamos en el momento decisivo. Y nos reencontraremos, por cierto, después del domingo, el lunes siguiente, para hablar de lo que pasó en esa contienda electoral. Nos vemos. Gracias, Pepe. Gracias Chao, por habernos chao. acompañado. Chao. Animales Políticos fue presentado por Lo que importa.